Gracias por estudiar la Biblia con nosotros. Ahora, la lección que usted desea estudiar. Espero que el Señor lo bendiga al considerar nuestro ministerio. Ahora, antes de continuar con nuestro estudio del ministerio del Espíritu Santo, vamos a ir ante Dios en oración. Amado Dios, queremos agradecerte en este día que tenemos libre acceso a tu misma presencia. En un tiempo estábamos excluidos de la misma, pero desde que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, gracias porque desde entonces tenemos acceso al lugar santísimo por su sangre derramada. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de la oración. Nos da seguridad y certeza saber que eres nuestro Padre Celestial y que cuando llegamos ante ti en oración traemos nuestras alabanzas y peticiones. Sabemos que tú estás presto, listo a escucharnos. Gracias porque podemos tener esa seguridad en ti. Señor, te pedimos que utilices el ministerio de tu palabra en una manera muy especial, supliendo cada necesidad. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, y te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estuvimos considerando en los últimos programas las distintas etapas del ministerio del Espíritu Santo, utilizando distintas referencias bíblicas que describen el obrar del Espíritu Santo en vidas. Hemos comenzado con Génesis 6:3, donde vimos que el Espíritu contiende. Luego vimos en Tito 3:5 que el Espíritu Santo salva. Después vimos en Efesios 1:13 que el Espíritu es el sello. Y en Primera de Pedro 2:1 hemos visto que el Espíritu santifica. Ahora, estamos tratando el ministerio por el cual el Espíritu Santo nos sella. Estábamos cubriendo eso en nuestro último programa y no logramos terminar. Así que vamos a retomar ese mismo punto. Hemos dicho que el sello es una marca de adquisición, ¿lo recuerda? Es la identificación que muestra nuestra pertenencia a Dios. Y leemos en 2 Timoteo 2:17, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La morada del Espíritu en el creyente es el sello de Dios sobre el creyente, identificándolo, designándolo como un cristiano, una persona salva, un hijo de Dios. Es la marca de la adquisición. Luego aprendimos que esa marca es una marca de seguridad, ya que al morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros para siempre, estamos seguros y confiados para toda la eternidad. Nuestra seguridad eterna no depende de nosotros, sino de la morada del Espíritu Santo en nosotros. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. Mire, conocí a Cristo hace ya muchos años y desde ese día el Espíritu Santo vino a morar a mi vida. Nunca me ha dejado. Una vez escuché a un evangelista decir que si él se iba al infierno, entonces el Espíritu Santo también tendría que ir al infierno con él. ¿Y por qué dijo eso? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en él para siempre, como en todo creyente. El sello es la marca de adquisición, el sello es la marca de seguridad. Después de la resurrección de nuestro Señor, los sacerdotes y los fariseos se reunieron en la fortaleza de Pilato para discutir la predicción que Cristo había hecho en cuanto a su resurrección. Estaban decididos a que el cuerpo de Cristo permaneciera en la tumba. Entonces le dijeron a Pilato, y voy a leer en Mateo 27, comenzando en versículo 63. Ellos dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, y le están hablando a Pilato, que se asegure el sepulcro hasta el día 3, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, al sellar el sepulcro pensaron que quedaría seguro. Querían asegurarse que el cuerpo quedaría con seguridad en la tumba. Nosotros sabemos que estos enemigos del Señor no lograron que eso sucediera, por el simple hecho que el Señor mismo rompió el sello. Su poder era mayor que el de ellos. Pero como es Dios, en nuestro caso, el que sella a sus hijos con el Espíritu Santo, y no hay poder tan grande como el suyo para romper ese sello, nuestra seguridad nunca puede correr riesgos. La salvación no es hecha por el hombre, no se trata de una filosofía, no es una religión, no es una denominación, no es algo que fue desarrollado por la mente limitada de un ser humano. La salvación es el gran regalo de Dios, la vida eterna, su propia vida, la cual Él nos impartió a través de la fe en el Señor Jesucristo. En el momento en el cual nacimos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas y nos marcó con su sello. Nadie puede romper ese sello. Nuestra seguridad eterna no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 21, de esta manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiero que marque ahí en su Biblia esa palabra arras. En un momento voy a volver a eso. En este versículo se nos dice que el creyente en Cristo es establecido en Cristo a través de la morada del Espíritu Santo en él. Dios ha tomado hombres débiles, pecadores y derrotados, y los salvó y estableció para siempre en Cristo. Se trata de un milagro, mi amigo. Aquellos que son establecidos en Cristo son también ungidos, tal como lo dice el versículo. Ahora, la unción del Espíritu Santo es el símbolo de la aprobación divina para el servicio. Tal vez usted recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 4, luego de su bautismo. Él dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo leemos en Lucas 4, 18 y 19. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos cuando Dios los designaba para sus puestos, para sus oficios. Entonces, Dios de esta manera estaba anunciando que ellos eran hombres capacitados para sus respectivos oficios. De la misma manera se habla de los creyentes recibiendo la unción en 1 de Juan 2, versículos 20 y versículo 27. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Espíritu Santo es una obra especial por la cual el Espíritu de Dios es asociado con el sello que identifica a uno, no solo como hijo de Dios, sino como siervo de Dios. Se trata de la aprobación divina sobre la vida del creyente, el cual es llamado a servir a su Señor. Leemos en 1 de Juan 2:27 de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción del Espíritu, entonces, conectada con el sellado, no es solo una marca de identificación y pertenencia, sino que también nos distinguen como siervos de Dios. Nuestro derecho como hijos y nuestro derecho a servir son autenticados por Dios al sellarnos con el Espíritu Santo. La persona que lleva el sello de Dios está marcado como pertenencia de Dios y es llamado a representarle. Ahora, esta palabra arras, que le pedí que marcara hace un ratito, aparece en 2 Corintios y en Efesios 1.
Es la traducción de la palabra griega arrabon. Se utilizaba para describir el depósito hecho por el comprador como garantía que el balance pendiente sería pagado. Si usted va a buscar una propiedad y el vendedor de bienes raíces le dice, ¿le gusta esta propiedad? Y usted le dice sí, ¿está interesado en comprarla? Y usted le dice sí, la quiero comprar. Él le dirá, bueno, muy bien, deme un anticipo, un depósito. Ahora, ese anticipo o depósito es la garantía. O sea, las arras en la terminología de este texto. La garantía que usted va a pagar la suma restante para cerrar el trato. En 2 Corintios 5:5, Pablo utiliza al Espíritu Santo como la garantía de la inmortalidad del cristiano. El hecho de que un día éste llegue al cielo y nunca más estará sujeto a la muerte. Es realmente reconfortante saber esto. Va a llegar un día en el cual la muerte no podrá reclamarle nada al creyente. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 5 dice así: Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La morada del Espíritu en el creyente es el anticipo, el depósito, las arras. Él es la garantía de que un día vamos a ser transformados de mortalidad a inmortalidad, nunca más obligados a morir. ¡Qué hermoso futuro que tiene el creyente por delante! Ahora, esta palabra, arras, también era utilizada en los tiempos del Nuevo Testamento para las bodas, antes de la ceremonia nupcial. Si un joven se declaraba a una doncella y se comprometía con ella, dándole así su palabra de que se casarían, él le daría un anillo de compromiso. Cuando el joven le ponía el anillo de compromiso, eso era las arras. Se trataba del anticipo, el depósito, la garantía de que el matrimonio se consumaría en un futuro cercano. Entonces la joven podía lucir ese anillo y mostrárselo a sus amigos y familiares diciendo: esto significa que me voy a casar con mi prometido, el cual me dio este anillo. Desde ya que en la actualidad el estar comprometido no significa tanto como antes. Uno ve parejas que se comprometen y después de un breve tiempo rompen ese compromiso. Bueno, hoy en día la gente no se toma las cosas con la seriedad con las que la debería tomar. Si bien el matrimonio es una relación solemne instituida por Dios, se lo trata con liviandad. Cuando uno coloca ese anillo en el dedo de esa joven, es el anticipo, el depósito, la garantía, las arras de que uno va a culminar el trato con el casamiento. Ahora, en los últimos escritos de Pablo, vemos que él usa la palabra sello. Hemos mencionado esto al citar ese versículo de 2 Timoteo 2:19, el cual dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el contexto de 2 Timoteo 2 tenemos a dos personas mencionadas, Himeneo y Fileto. Estos individuos eran falsos maestros que buscaban desviar a otros de la doctrina. Pero, ¿se da cuenta? Dios no fue engañado. Dios conocía a los suyos, ya que éstos tenían su sello. Y los sellados por Dios responden al reconocer su relación con Dios y su llamado a la santidad. El Señor conoce a los suyos. El que nombre el nombre del Señor debe apartarse de toda iniquidad. ¿Se da cuenta, mi querido oyente? La morada del Espíritu Santo no es solamente un sello, una garantía, un adelanto, un depósito o seguridad de que me voy a ir al cielo, sino que también nos recuerda de nuestra relación con Dios, la cual es un llamado a la santidad. Espero que después de haber hablado en cuanto al ministerio del Espíritu Santo como sello del creyente, usted tenga una perspectiva más amplia de todo lo que ello implica. Ahora, al llegar a versículos como los de Corintios, Efesios y 2 Timoteo que leíamos, usted sabrá algo más acerca del obrar del Espíritu Santo en su vida. La marca de pertenencia o adquisición, la de seguridad y la del derecho a servir a Dios, el servicio cristiano. Ahora, vamos a ver otro versículo, pero antes repasemos lo que llevamos estudiado hasta ahora.
Primero, el Espíritu Santo contiende, Génesis 6:3. Segundo, el Espíritu Santo salva, Tito 3:5. Tercero, el Espíritu Santo santifica, Primera de Pedro 1:2. Cuarto lugar, acabamos de ver que el Espíritu sella, Efesios 1:13. Más precisamente, somos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, ahora vaya en su Biblia a Efesios capítulo 3. Aquí tenemos uno de los famosos 3:16 de la Biblia. La mayoría de los creyentes están familiarizados con Juan 3:16, pero hay muchos capítulos 3 y versículos 16 muy interesantes en la Biblia, Efesios 3:16, por ejemplo, Colosenses 3:16, etc. Bueno, ahora tenemos frente nuestro a Efesios 3:16. En Efesios encontramos dos oraciones que el apóstol Pablo oró. La primera está en el capítulo 1 y la segunda está en el capítulo 3. Estas palabras del versículo 16 forman parte de esa segunda oración de Pablo por los efesios y por todos los creyentes de la época de la iglesia. En esa ocasión Pablo hace el siguiente pedido. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder por su espíritu. Mi estimado oyente, el espíritu fortalece. Él contiende, ya lo vimos, Él salva, santifica, sella, y ahora vamos a considerar que el Espíritu Santo fortalece. Cuando Pablo oró por los santos en Éfeso, le pidió a Dios que les diera a esos creyentes fortaleza interior. Pablo descubrió una gran verdad. No existe un límite para el poder espiritual que un hijo de Dios pueda recibir a través del Espíritu Santo morando en él. Está escrito de los hijos de Gad que el menor de ellos era igual que 100 hombres y que el mayor de ellos era tal como 1000 hombres. Eso lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Sería bueno leer ese versículo. Realmente me gusta, así que vamos a leerlo. Dice así, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres, y eso implica 100 hombres enemigos, y el mayor estaba a cargo de 1000 enemigos. Eso lo leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Esto sí que era fuerza sobrehumana, mi amigo. Se nos dice además en el versículo 15 que ellos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Hay que tener mucha fuerza para hacer algo así, pero esos dos versículos simplemente nos dicen que los gaaditas tenían una fuerza sobrenatural. Estos son los hombres que ayudaron a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán. Al leer en el libro de Josué, más específicamente los capítulos 4 y 22, uno se da cuenta cuán importantes fueron estos gaaditas al atacar los enemigos de los hijos de Israel. Estos eran hombres fuertes, y no solo fuertes físicamente, sino espiritualmente. Los madianitas y los demás enemigos juntos no pudieron prevalecer contra ellos. Y mire, lo que fue verdadero en aquellos hombres puede ser realidad en la vida de cada creyente, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y un hombre o una mujer controlado por el Espíritu Santo puede hacerle frente a la oposición de este mundo por el simple hecho de que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos las fuerzas del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Pablo dijo que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. El profeta Miqueas se mantuvo firme ante los políticos corruptos y los líderes religiosos egoístas de su época. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él nos dice en Miqueas 3:8, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo hizo Miqueas para hablar con tanto denuedo? No fue con sus propias fuerzas, no estaba depositando su confianza en su propia elocuencia. Él dijo, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová.
Este siervo de Dios antiguo testamentario es un ejemplo más del poder que Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo morando en la vida de los mismos, dándoles las fuerzas para hacer lo imposible. Mi querido oyente y hermano, estamos en ese grupo selecto en los cuales mora el Espíritu Santo, y la oración del apóstol Pablo se contestará si nosotros estamos dispuestos a cumplir los términos. Dios quiere fortalecernos con el poder de su fuerza por su Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Ahora bien, la petición principal de Pablo es que el cristiano sea fortalecido. En realidad es una oración que debemos hacer para nosotros mismos, ya que somos débiles. Cuando nuestro Señor vio que sus discípulos se habían quedado dormidos, les dijo en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces ponemos excusas y utilizamos este versículo para apoyarlas, pero Cristo lo dio como una advertencia y no como una excusa. Esto debe ser una advertencia para nosotros también. La carne es débil y necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo que mora en nosotros. El hecho de que la carne es débil es razón suficiente para incluir en nuestras oraciones diarias la ayuda del Espíritu Santo y sus fuerzas. Jesús sabía que no se podía confiar en el corazón humano. Por eso le dijo a los discípulos, velad y orad. Hermanos, nunca se dejen engañar en cuanto a esto. Tenemos que admitir nuestra flaqueza y nuestra necesidad de ser fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Además existe otro error del cual tenemos que estar advertidos, el orgullo. Orgullo en nuestros propios talentos y habilidades. Orgullo en nuestra personalidad. Algunos hombres son dotados con muchos talentos, sin embargo, Dios no los está utilizando. Otros son utilizados por Dios y tanto sus vidas como su labor llevan mucho fruto. Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículos 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba diciendo, en otras palabras, vengo a vosotros con debilidad, no soy nadie. ¿Y nosotros quiénes somos? Debemos reconocer nuestras faltas y nuestras flaquezas, nuestros pecados e inhabilidades y apoyarnos en la fuerza y en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y en 2 Corintios 4:7 él dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego en 2 Corintios 12:10 él dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Además escribió en capítulo 13, versículos 3 y 4, 2 Corintios, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y por último podemos leer en 1 Corintios 1:27 el siguiente testimonio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Algunos tienen la idea de que existen superhombres, pero no es así, mis amigos. Hay veces que antes de predicar me presentan como un gran predicador, un gran maestro. En esas ocasiones me gustaría que me tragara la tierra. Después de una presentación tan esplendorosa, quiero escucharme a mí mismo predicar. La gente que habla así de mí, de seguro que no me conoce. Si usted me conociera tal como soy, tal vez ni escucharía este programa.
Y si yo lo conociera a usted tal como usted se conoce, no me molestaría en gastar saliva para enseñarle. El Espíritu Santo de Dios se esconde en lo más débil que Dios ha escogido, para que el poder sea de Dios y no del hombre. Dios no va a tolerar que la carne se gloríe en su presencia. La verdadera fuerza en la vida de un hombre o una mujer de Dios se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Espero, mis queridos oyentes, que hayamos aprendido esta lección. Bueno, se nos va ya terminando el tiempo y no hemos terminado aún con esta etapa de nuestro estudio que hemos titulado El Espíritu Fortalece. Vamos a continuar con este tema, Dios mediante. Será hasta entonces, si Dios quiere.